Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los miércoles para traeros este vídeo variado que incluye los siguientes apartados. Aquí estamos viendo una de las incubadoras que estarán presentes en este vídeo y que es de Aníbal Sosa. Continuaremos con la importancia del reciclado. Un ejemplo, este ventilador que mueve mucho aire, ideal para incubadoras bastante grandes o de alguna que otra bandeja a distinto nivel y que sacamos de un frigorífico. También nos quedamos con este proyecto muy grande de Álvaro Acosta. Quiere hacer una sala completa de incubación. Este proyecto está en el comienzo, pero vamos a quedarnos con estas imágenes que tanta aceptación ha tenido también en nuestras redes sociales. También para continuar nos quedamos con esta experiencia de incubación de Antonio Delgado. En este caso nos hace partícipes de su incubación en cajas de plástico de huevos de codorniz. También sois cada vez más los que os decantáis por hacer vuestras incubadoras caseras en este tipo de congeladores pequeños, botelleros, vinacotecas, así se le conoce dependiendo del lugar de donde nos veis. Queda muy bien y estéticamente la puerta de cristal es un punto a favor. Y para terminar el vídeo de hoy nos vamos a quedar con el nacimiento completo. Este es prácticamente el principio desde el que vamos a arrancar de un pollito de codorniz. Todo esto que os he anunciado en el comienzo de este vídeo de incubadoras caseras formará parte del vídeo de hoy. Bueno, desde Uruguay, departamento de Maldonado, San Carlos, gracias a todos los consejos que hemos podido ver en el canal de ustedes, ya tenemos la incubadora pronta, ya nos trajeron los huevos. La incubadora se estuvo probando durante una semana con 2 bombillas de 25, el ventilador colocado en el medio, los 3 vasos de agua y funciona perfectamente. El volteo, el movimiento de volteo es suave. Ahí estoy haciendo manual simplemente. Y se va a hacer 6 veces por día. Durante 2 minutos. Los taquitos que le pusimos ahí fue porque tuvimos un problema en el eje, que no lo teníamos bien apretado y se nos volteó la bandeja. Y en caso de que fallara, bueno, quedarían apoyados en esos taquitos y nos daríamos cuenta de que hay un problema en ese mecanismo. Lo demás funciona correcto. Durante una semana se estuvo probando y se mantiene al 60% entre los 38 y los 37 grados, que es como regulamos el termostato. Luego veremos el inicio. Si ven algo, ayuda. La humedad que tenemos en este momento es del 64 y tenemos una temperatura de 25 grados. Pues ya habéis oído a nuestro compañero Aníbal. Yo creo que lo tiene todo bajo control. Nos ha explicado detalladamente su incubadora, su funcionamiento, que la ha tenido funcionando con anterioridad, que ha comprobado los parámetros durante todo este tiempo. Y bueno, no queda otra cosa que probarla y ver sobre la marcha, pues si se presenta algún problema que ahora sí a simple vista pues no podamos ver. En principio la ubicación de los componentes, la distribución, la forma, la pinta que tiene la incubadora parece indicar que todo está bien y que tiene muchas posibilidades de que dé buenos resultados. De todas formas, ya lo habéis oído y además es el propósito de esta serie de vídeos, de conocer cuáles son vuestras preguntas a pie de vídeo. Si tiene alguna sugerencia para mejorarla, pues ahí la puedes dejar.
Sois muchos los que intentáis hacer vuestras incubadoras con material reciclado. En más de una ocasión os hemos contado dónde encontrar algunos de los componentes que forman parte de nuestras incubadoras, ¿no?, para hacer esa versión reciclada. En muchos países no es una opción, es prácticamente la única alternativa por la falta de medios o porque los componentes se nos vayan de presupuesto. Fijaros en esta pequeña turbina con ese difusor que tiene, este pequeño ventilador. He sacado de un frigorífico, de una nevera, y os puedo decir que por la cantidad de aire que mueve nos puede valer para una incubadora de mediano tamaño que incluya diferentes bandejas a diferentes alturas. Ahí es muy importante una buena colocación del ventilador y evidentemente un ventilador, una turbina que sea capaz de generar el suficiente movimiento de aire caliente para obtener la misma temperatura en todo el habitáculo o por lo menos parecida. Fijaros cómo funciona. Y fijaros el vídeo que nos mandaba Álvaro Acosta. Desde luego es un proyecto a lo grande. Nosotros no tenemos tanta experiencia porque en este tema nosotros no hemos hecho nunca una habitación de incubación más que una incubadora de estas dimensiones, de este tamaño. Sí podemos aplicar los mismos conocimientos prácticamente, pero teniendo en cuenta el tamaño. Es como si cogiéramos un congelador y multiplicáramos su tamaño y evidentemente tuviésemos que adaptar nuestra experiencia, nuestro conocimiento a esto que nos ocupa. Nos ha ido contando diferentes cosas referentes a esta habitación, y en redes sociales, cuando hemos puesto algunas imágenes por correo, nos han llegado muchas preguntas preguntando acerca de este proyecto. La verdad es que es muy llamativo y nos muestra no solo la parte de bandejas, sino también la parte de los pequeños ventiladores que le tiene puesto. Lo que pensamos nosotros es que este tema de ventilación lo vemos muy pequeño, este tipo de ventiladores para mover, hacer circular el aire caliente en una habitación tan grande. Por fuera se ve que tiene pues entrada y salida de aire para la renovación, que no va a presentar mayor problema. Pero lo que a mí me gustaría saber es si va a conseguir la misma temperatura con tanta capacidad de bandejas. Por eso, ojalá que cuando acabe esta habitación para dedicarla entera a la incubación y lo tenga todo terminado, comparta con nosotros las imágenes finales y, si pudiera, también del proceso de incubación, la primera que realice como prueba, para ver si realmente funciona, si ha conseguido los parámetros ideales para esa incubación y, en fin, las dudas que nos puedan surgir con todo este proyecto que ha querido compartir con nosotros, y cuanto menos, evidentemente, resulta muy llamativo. Y ahora, a continuación, aquí tenéis estas imágenes que nos enviaba Antonio Delgado. Aprovechamos para deciros que si queréis compartir con nosotros vuestras incubaciones animales, vuestras experiencias, en definitiva, que podéis hacerlo a través de los diferentes medios. O si queréis saber cómo, dejadnos una pregunta aquí bajo el enlace de este vídeo en la descripción y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros. En este caso, una incubadora en caja de plástico, igual que una de las que realizábamos aquí en nuestro canal, en plena incubación de huevos de codorniz y con unos parámetros que nos animan a pensar que va a haber buenos resultados. En principio, con esa rejilla para hacer un volteo semiautomático
y ahora aquí imaginamos sin esa rejilla, esperando ya los últimos días de la incubación. Ahí vemos también una malla de plástico para evitar que los pollitos resbalen cuando se vayan produciendo los nacimientos. Y aquí seguimos viendo diferentes imágenes y con ese pollito de codorniz rubio que ya comienza a asomar ahí por el lateral derecho. Siempre decimos que los huevos de codorniz son una buena opción para las primeras incubaciones, para las primeras pruebas en nuestras incubadoras caseras, porque aguantan bien cambios de temperatura y cambios de humedad cuando todavía no lo tenemos bien controlado o todavía no sabemos cómo se va a comportar exactamente nuestra incubadora. Cuando realmente comencemos con la incubación e intentando que las condiciones sean lo más óptimas posible. Como podéis comprobar en estos vídeos, en estas imágenes, pues se le fueron produciendo diferentes nacimientos y evidentemente nos ha mandado bastantes vídeos para hacer un buen seguimiento de lo que ha sido esta incubación. Incluso el seguimiento a este pollito paso a paso de cómo se ha ido abriendo camino primero en el huevo y después en el interior de la incubadora. Y ahora ya en la recta final del vídeo, en el día de hoy, aquí tenéis una opción que cada vez más de vosotros usáis, por la que cada vez más de vosotros os decantáis. Son estos pequeños botelleros, estos pequeños minibares con puerta de cristal. Estéticamente quedan preciosos. Como estáis viendo en esta imagen, seremos conscientes sin tener que abrir nuestra incubadora de qué es lo que pasa en el interior. Están diseñados para mantener la temperatura, originalmente para mantener el frío. Igualmente, cuando nosotros la remodelemos y la adaptemos a su nuevo funcionamiento, mantendrá perfectamente la temperatura, con un ahorro importantísimo de energía y, por supuesto, cuidando mucho más los materiales, porque los contrastes entre encendidos y apagados serán mucho menor. Hablamos de las transiciones del termostato y, por supuesto, con las horas de funcionamiento de la resistencia de silicona. Una buena opción si la tienes a mano para hacer tu incubadora casera. Y bueno, estamos aquí ya
finalizando nuestro vídeo de incubadoras caseras hoy miércoles. Antes de continuar, no quería dejar pasar este momento para agradeceros, para daros las gracias por vuestra confianza, por seguirnos, por suscribiros a nuestro canal, en definitiva por ver nuestros vídeos y confiar en todo lo que aquí contamos. Nuestros vídeos tienen ya millones de visualizaciones y estamos ya rondando los 40.000 suscriptores. Seguimos dando las gracias, animando a que os suscribáis a nuestro canal aquí en Incubadoras Caseras, que cada vez tenemos más ganas de continuar, de compartir cosas con vosotros y por supuesto de seguir adelante en este proyecto que comenzábamos casi ya hace 4 años. Así que no nos cansaremos de repetir una y otra vez que muchas gracias por estar con nosotros desde aquí, desde nuestro pueblo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un abrazo para todos vosotros.